Bienvenidos al canal Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. 24 de octubre de 1968, 3 horas. Base aérea Minot, Dakota del Norte. La temperatura ambiente es de -12 grados Celsius. En la torre de control aéreo, el operador de turno William Smith se frota los ojos cansados y toma un termo con café frío. 30 minutos después, será uno de los 16 militares que confirmarán oficialmente el contacto con un objeto volador no identificado. Esta historia se basa en documentos desclasificados del proyecto Libro Azul, testimonios de la tripulación de un bombardero estratégico B-52H y testimonios del personal de una base de misiles que albergaba misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares en aquel momento. El teniente Robert Jamieson se presenta a trabajar en el silo de misiles N-07 a las 2:45. El cambio de guardia es rutinario. Verificación de identificaciones. Registro del perímetro. Entrega de códigos de acceso. Su compañero, el sargento Michael O'Connor, asiente en silencio, aceptando el informe del turno anterior. Ninguno de los dos sabe que las próximas 4 horas pasarán a la historia como uno de los avistamientos de ovnis más documentados por militares estadounidenses. En un búnker subterráneo, a 20 metros bajo tierra, parpadean las luces de guía de un misil Minuteman III. Cada misil lleva una ojiva de 1,2 megatones, 80 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Al mismo tiempo, la tripulación de un bombardero B-52H con matrícula 52-0014 realiza un vuelo de entrenamiento programado a una altitud de 6.000 metros. El comandante de la tripulación, el mayor Bradford Runyan, verifica las lecturas de los instrumentos. El segundo piloto, el capitán James Parsons, anota en el registro de vuelo. 3 horas y 8 minutos. El vuelo se desarrolla con normalidad. La visibilidad es excelente, sin turbulencias. El navegante, capitán Patrick McClase, se inclina sobre la pantalla del radar, observando el espacio despejado que se extiende frente a él. En el compartimento de carga del avión se suspenden bombas de entrenamiento, réplicas exactas de las B-61 termonucleares, solo que sin material fisible. En 7 minutos, el radar detectará un objeto que se mueve a una velocidad superior a la de cualquier aeronave conocida. En la base aérea Minot, el operador de radar de turno, el sargento Joseph Jablonski, observa una señal inusual en su pantalla a las 3:15 de la mañana. El objeto aparece en el área de responsabilidad de la base a 2.000 pies, se mueve a aproximadamente 3.000 millas por hora y se detiene repentinamente, flotando sobre el silo N-07. Jablonski se frota los ojos y comprueba la calibración de su equipo. La señal persiste. Llama a su supervisor de turno, el mayor William Fuller. Señor, tenemos un objeto no identificado sobre el silo de misiles. La velocidad y el patrón de movimiento no coinciden con ningún tipo de aeronave conocido. Fuller, un veterano con 20 años de experiencia, nunca había visto algo así en sus pantallas de radar. En el silo N-07, el teniente Jamieson oye un extraño zumbido de baja frecuencia que penetra las paredes de hormigón del búnker. El sargento O'Connor revisa los sensores sísmicos. No se han detectado temblores. El zumbido se intensifica, convirtiéndose en una vibración que se siente en todo el cuerpo. De repente, todos los indicadores de seguridad se encienden. La computadora muestra un mensaje. Interferencia electromagnética no autorizada. La temperatura en el búnker baja 10 grados en 30 segundos. O'Connor les dirá más tarde a los investigadores: sentí mucho frío, como si estuviera afuera sin ropa, pero el termómetro marcaba una temperatura normal. Jamieson contacta inmediatamente con el centro de control. El controlador de la base recibe un mensaje del N-07 a las 3:24. Simultáneamente, llegan informes de los silos N-01, N-03 y N-05, todos los cuales registran interferencias electromagnéticas anormales. El mayor Fuller ordena a las fuerzas de seguridad de la base que se pongan en alerta máxima. Un pelotón de policía militar, liderado por el teniente Arthur Bond, se desplaza al perímetro del complejo de misiles.
En su informe oficial, Bond escribe: a las 3:28, 12 hombres de mi pelotón y yo observamos un objeto brillante, de color rojo anaranjado y forma ovalada, que flotaba aproximadamente a 300 metros sobre el silo N07. El objeto tenía un diámetro aparente de aproximadamente 30 metros y emitía una luz pulsante. La tripulación del B-52H recibe órdenes de cambiar de rumbo y realizar un reconocimiento visual de la zona del silo N07. El mayor Runyan confirma la orden y dirige el bombardero a las coordenadas especificadas. A las 3:35, el navegante McCasley informa: objeto en el radar, alcance 40 kilómetros, altitud 600 metros, velocidad. Señor, se mueve a 4.800 kilómetros por hora. Runyan revisa las lecturas en su pantalla. Las cifras se confirman. Un minuto después, el objeto cambia bruscamente de dirección en un ángulo de 90 grados sin reducir la velocidad. Una maniobra físicamente imposible para cualquier aeronave conocida debido a las fuerzas G. El operador del radar de control terrestre registra el momento en que el OVNI y el B-52H se encuentran en el mismo espacio aéreo. A una altitud de 6.000 metros, el objeto no identificado pasa directamente debajo del bombardero. El copiloto Parsons lo ve por la ventana. Un disco naranja con bordes nítidos, sin motores ni controles visibles. Simplemente se quedó allí suspendido, y luego desapareció a una velocidad indescriptible. El ingeniero de vuelo, sargento Thomas Goduto, registra un brusco aumento de la radiación electromagnética. Todos los instrumentos fallan durante varios segundos. La brújula comienza a girar de forma descontrolada y el altímetro muestra valores negativos. A las 3:42, un objeto aparece repentinamente justo frente a la cabina del B-52H, a menos de 500 metros. El mayor Runyan toma los controles instintivamente, provocando que el avión de varias toneladas se desplome. La sobrecarga alcanza los 4G, el valor máximo para un bombardero pesado. La alarma de emergencia en la bodega de carga se activa y las bombas de entrenamiento oscilan peligrosamente en sus soportes. El operador de radio, sargento mayor Clark Simmons, logra transmitir: Mayday, Mayday, objeto no identificado en curso de colisión. Pero el objeto atraviesa la trayectoria de vuelo del avión sin causar daños y desaparece a una velocidad que el radar no puede registrar. En tierra, el personal del silo N07 vive los momentos más aterradores de sus vidas. El sistema de lanzamiento de misiles inicia repentinamente su procedimiento de preparación previo al lanzamiento sin una orden del centro de control. El teniente Jamieson y el sargento O'Connor introducen frenéticamente los códigos de anulación de emergencia, pero la computadora no responde. Las luces rojas de emergencia iluminan el búnker con una luz ominosa. O'Connor agarra el auricular rojo directamente al centro de mando. Tenemos una activación no autorizada del sistema de lanzamiento. Repito, el misil se prepara para lanzarse sin nuestra orden. El pánico reina en el centro de control. Si se lanza el misil con una ojiva nuclear, podría percibirse como el comienzo de una guerra nuclear. El mayor Fuller toma una decisión que posteriormente figurará en una investigación secreta del Pentágono. Da la orden de desenergizar físicamente el pozo N07, desconectándolo de la red eléctrica de la base. Un equipo de técnicos con trajes de protección corre a la subestación de distribución. El sargento técnico superior Robert Hill recuerda: cuando llegamos a la sala de control, vimos que todos los cables de alta tensión brillaban de color azul. El aire estaba tan electrificado que incluso bajo nuestros cascos se nos erizaban los pelos. Y sobre el pozo colgaba este objeto. Latía como un corazón vivo. Hill corta el cable principal con un hacha. Un arco eléctrico lo ciega durante varios segundos. Las luces se apagan en el silo N07. 3 segundos después, lo que parece una eternidad, las luces de emergencia se encienden de nuevo. El lanzamiento del misil se aborta a falta de 40 segundos. Jamieson y O'Connor permanecen sentados en la oscuridad
respirando con dificultad, con los uniformes empapados de sudor frío. Los únicos sonidos en el silencio del búnker son el zumbido del sistema de ventilación y el latido acelerado de sus corazones. O'Connor susurra: «Dios mío, ¿qué ha sido eso?». Jameson no responde. Está mirando la pantalla de seguridad, donde parpadea un mensaje: «Control externo abortado». ¿Quién o qué intentaba lanzar un misil con una ojiva nuclear? La tripulación del B-52H intenta reanudar el vuelo normal tras una maniobra peligrosa. Los instrumentos vuelven gradualmente a la normalidad, pero la brújula magnética sigue mostrando la dirección equivocada. El mayor Runyan solicita permiso para un aterrizaje de emergencia, pero se le ordena continuar la observación. A las 3:51, el radar detecta de nuevo el objeto, ahora a 15 kilómetros detrás del avión y siguiéndolo a la misma altitud y velocidad. El navegante McCasley informa: «El objeto mantiene la distancia, repitiendo todas nuestras maniobras con una precisión de 1 metro. Runyan intenta separarse, aumentando la velocidad al máximo, pero el objeto mantiene la distancia sin esfuerzo. La base aérea de Minot está en alerta máxima». El comandante de la base, el coronel George Worth, llega al centro de mando a las 3:55. Su primera pregunta es: ¿cuántos testigos? El mayor Fuller responde: 16 personas observaron el objeto visualmente, además de la confirmación por radar y una tripulación de un B-52H. Worth analiza los datos del radar, las lecturas de los instrumentos y los informes de testigos oculares. Todo apunta a la presencia de una aeronave desconocida con capacidades superiores a las de la tecnología actual. Da la orden: contacten al Comando Aéreo Estratégico y preparen un informe para el proyecto Libro Azul. Los fotógrafos militares llegan al pozo N07 a las 4:05. El sargento David Esur toma una serie de fotografías con película de alta sensibilidad. Posteriormente, al ser reveladas, 3 de las imágenes mostrarán un objeto ovalado brillante sobre el pozo. Estas fotografías formarán parte del expediente oficial del incidente en los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Schur también registra quemaduras extrañas en la hierba que rodea el pozo. Una zona perfectamente circular de unos 50 metros de diámetro, donde la vegetación está carbonizada pero no quemada. Las muestras de suelo tomadas en esta zona mostrarán niveles de radiación anormalmente altos, 3 veces superiores a lo normal. A las 4:12, el objeto que perseguía al B-52H realizó una maniobra increíble. Rodeó al bombardero en espiral, completando un giro completo en 2 segundos, y luego se elevó en línea recta con una aceleración que generaría una sobrecarga de 200 gigagatos. El radar de a bordo lo perdió a una altitud de 24.000 metros. El capitán Parsons logró notar un detalle que lo atormentaría en sus pesadillas durante años. Cuando el objeto pasó cerca de la cabina, por un segundo vi su superficie. No era lisa, sino que consistía en muchas celdas hexagonales, como un panal, y estas celdas se movían, brillaban, como si estuvieran vivas. La psicóloga de la base, la capitana Margaret Stevens, realiza una entrevista inicial con los testigos a partir de las 4:30. Los 16 militares, independientemente, describen detalles similares: un resplandor rojo anaranjado, una forma ovalada, ausencia aparente de medios de propulsión, una velocidad y maniobrabilidad increíbles. Pero lo más inquietante es que todos mencionan una sensación de una presencia inteligente. La teniente Bond lo expresa así: sentí como si esta cosa nos estuviera observando, estudiándonos, como un biólogo estudiando bacterias bajo un microscopio. Stevens señala en su conclusión: todos los entrevistados se encontraban en un estado de estrés agudo, pero no había evidencia de alucinaciones ni trastornos mentales. A las 4:45 se produce un segundo incidente en el sistema de lanzamiento. Esta vez, los hilos N03 y N05 se ven afectados simultáneamente. Ambos misiles comienzan sus preparativos previos al lanzamiento. Los oficiales de guardia, ya avisados del primer incidente, activan de inmediato el protocolo de apagado de emergencia.
Pero los sistemas no responden a las órdenes. En el centro de control, el mayor Fuller observa lo impensable. Las coordenadas del objetivo aparecen en las pantallas del sistema de guía. Son las ciudades más grandes de Estados Unidos: Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Los misiles son reorientados hacia su propio territorio. Fuller grita por el micrófono: «¡Apagado físico! ¡Inmediatamente!». Los equipos de técnicos corren hacia los silos N03 y N05. A mitad de camino ven el objeto, ahora 3, dispuesto en un triángulo sobre el complejo de misiles. Los objetos están conectados por finos rayos de luz azul, formando un triángulo brillante en el cielo nocturno. El sargento Hill, al mando de uno de los equipos, dirá más tarde: «Al acercarnos al silo, sentimos resistencia, como si camináramos contra un viento fuerte, aunque el aire estaba absolutamente quieto. Cada paso era difícil, como en un sueño, cuando intentas correr pero no puedes». Logran llegar a los cuadros de distribución y desconectan ambos hilos con 1 minuto de ventaja. Se ordenó al B-52H regresar a la base de inmediato, pero cuando el mayor Runyan inició el viraje, todos los sistemas de navegación fallaron simultáneamente. El GPS mostró que estaban sobre el Océano Pacífico, el sistema de navegación inercial apuntó a México, y las radiobalizas no se recibieron. La tripulación se vio obligada a guiarse por las estrellas como en la Segunda Guerra Mundial. El navegante McCasley sacó un sextante del kit de emergencia e intentó determinar su posición. En ese momento, todas las ventanas se inundaron con una luz blanca cegadora. La luz era tan brillante que los pilotos se taparon los ojos con las manos, pero aún podían ver un resplandor rojo a través de los párpados. La luz dura exactamente 30 segundos. Al desvanecerse, la tripulación se encuentra a 50 kilómetros de la base aérea Minot, justo donde debían estar según el plan de vuelo. Todos los sistemas funcionan con normalidad, como si la última hora se hubiera borrado de la memoria de los instrumentos. Pero hay pruebas de lo ocurrido a bordo. Los dosímetros de radiación de todos los tripulantes muestran una dosis equivalente a la radiación de un mes. Exámenes médicos posteriores revelan que los 6 presentan cambios temporales en la composición sanguínea, un aumento de glóbulos blancos, como si estuvieran combatiendo una infección. En tierra, la situación se vuelve aún más alarmante. A las 5:15, los 3 ovnis comienzan a descender simultáneamente. Descienden a una altura de 100 metros sobre el complejo de misiles. La policía militar abre fuego de advertencia con armas automáticas. Las balas atraviesan los objetos sin causar daños visibles. El teniente Bond informa: «Hemos disparado más de 300 balas. Los objetos no responden al fuego. Solicito permiso para usar armas pesadas». El coronel Worth se niega. El riesgo de dañar los hilos de misiles es demasiado alto. A las 5:23, ocurre algo que hace que todos los testigos cuestionen su propia cordura. Un rayo de luz roja emerge del objeto central y escanea lentamente la base. Al atravesar el rayo, sienten un hormigueo en todo el cuerpo y una desorientación temporal. El sargento O'Connor, quien se encuentra en el pozo N07, lo describe así: «Sentí como si alguien hojeara las páginas de mi memoria. Vi momentos de mi infancia, los rostros de mis padres, mi primer día en el ejército, todo en una fracción de segundo. 3 soldados comienzan a sangrar por la nariz. El equipo médico, dirigido por el mayor John Mitchell, registra extrañas reacciones fisiológicas en todas las personas expuestas al rayo rojo. El pulso se acelera a 140 latidos por minuto en reposo absoluto. La temperatura corporal desciende 2 grados. Las pupilas se dilatan y no reaccionan a la luz. Pero lo más inusual es que todas las víctimas experimentan las mismas alucinaciones durante los 15 minutos siguientes. Ven un mapa del cielo estrellado, que ninguna de ellas reconoce, y escuchan un sonido rítmico similar al latido de un corazón enorme. El B-52H aterriza a las 5:30. Al tocar el tren de aterrizaje la pista, los 3 ovnis ganan altitud al unísono. Se elevan verticalmente con una aceleración increíble y desaparecen de la vista en 3 segundos.
Los radares los registran hasta una altitud de 40.000 metros, tras lo cual los objetos simplemente desaparecen de las pantallas. No hay sonido, ni onda expansiva, ni rastros de corriente en chorro. El Mayor Fuller mira la pantalla del radar en blanco y dice: «Dios mío, ¿qué acabamos de ver?». El coronel Worth convoca una reunión informativa de emergencia a las 6 de la mañana. Todos los oficiales superiores de la base están presentes, así como el portavoz de inteligencia de la Fuerza Aérea, el mayor Edward Quintero, y el especialista en armas nucleares, el Dr. Richard Hope. Worth comienza: «Caballeros, durante las últimas 3 horas nos hemos topado con tecnología que supera nuestras capacidades en décadas, si no siglos. 3 objetos no identificados han demostrado la capacidad de controlar remotamente nuestros sistemas de lanzamiento nuclear. Si intentaran atacar, quedaríamos indefensos». El silencio en la sala es tan denso que se oye el zumbido de las luces fluorescentes. El mayor Quintero presenta un análisis preliminar. Los objetos exhibían características que violaban las leyes conocidas de la física. Una aceleración de 200 gigayards habría destrozado cualquier material conocido por la ciencia. La capacidad de flotar sin medios de soporte visibles desafía las leyes de la aerodinámica. Y lo más importante, la penetración remota de nuestros sistemas informáticos más seguros, que están físicamente aislados de las redes externas. Hace una pausa y añade: «Si se trata de tecnología enemiga, hemos perdido la guerra incluso antes de empezar». El Dr. Hope presenta los datos del análisis de radiación. El nivel de radiación gamma en los lugares donde flotan los objetos supera la norma entre 3 y 5 veces, pero no se trata de radiación procedente de la desintegración nuclear. El análisis espectral muestra frecuencias que no deberían existir en la naturaleza, como si alguien hubiera generado estas ondas artificialmente. Además, la estructura de la radiación sigue una secuencia matemática. Los números de Fibonacci. Esto no puede ser una coincidencia. Su conclusión impactó a todos los presentes. Estamos ante un control inteligente de naturaleza desconocida. A las 7 de la mañana, un equipo especial del proyecto Libro Azul, liderado por el teniente coronel Héctor Quintanilla, llega a la base. De inmediato comienzan a entrevistar a testigos y a recopilar evidencia física. Quintanilla, un conocido escéptico que cree que todos los ovnis tienen una explicación terrestre, sale pálido de su primera entrevista con el teniente Jameson. Su asistente, el capitán William Marley, pregunta: «¿Qué dijo?». Quintanilla responde: «Lo mismo que todos los demás. Palabra por palabra. 16 personas no pueden inventar una historia idéntica sin conspirar». El análisis de las fotografías tomadas por el sargento Schur revela nuevos misterios. Al ampliarlas, las imágenes revelan la estructura superficial de los objetos, las mismas celdas hexagonales que observó el capitán Parsons. Pero al ampliarlas al máximo, se hace evidente que cada celda contiene un patrón complejo que recuerda a una placa de circuito impreso o una red neuronal. El experto en análisis fotográfico, el teniente Carl Swenson, concluye: «No se trata de un defecto de la película ni de una ilusión óptica. La superficie del objeto sí tiene esta estructura. La tecnología de fabricación supera nuestras capacidades». A las 9, comienza el examen médico de todos los testigos del incidente. El Dr. Mitchell descubre un patrón sorprendente. Las 16 personas presentan actividad eléctrica cerebral alterada. Los electroencefalogramas muestran patrones inusuales en el rango gamma, frecuencias asociadas con una mayor actividad nerviosa y consciencia. Además, estos patrones están sincronizados en todos los examinados, como si sus cerebros estuvieran sintonizados en la misma frecuencia. Mitchell escribe en su informe: «Solo he visto tal sincronización en gemelos idénticos, pero aquí, 16 personas sin parentesco presentan una actividad cerebral idéntica». La tripulación del B-52H se somete a un examen especialmente exhaustivo. Además del aumento de la radiación y los cambios en la sangre, se descubre que los 6 presentan quemaduras microscópicas en la retina, perfectamente redondas,
de aproximadamente 0,1 milímetros de diámetro. La oftalmóloga mayor Susan Gray no puede explicar la naturaleza de estas lesiones. Estas quemaduras podrían haber sido causadas por un láser, pero aún no se ha inventado un láser de tal precisión. Además, las quemaduras están ubicadas en un orden geométrico correcto, formando un hexágono en el fondo del ojo. Se trata de un efecto intencional, no de una lesión accidental. Al mediodía del 24 de octubre, el coronel Worth recibe un mensaje cifrado del Pentágono. El incidente está clasificado como alto secreto y todos los testigos deben firmar un acuerdo de confidencialidad de 50 años. El comunicado de prensa oficial, por si alguien pregunta, un simulacro de fallo electrónico. Pero los rumores ya corren. Los residentes del cercano pueblo de Minot reportan extrañas luces en el cielo, cortes de electricidad y comportamiento inusual de los animales. El periódico local, el Minot Daily News, publica una noticia en la página 3. Residentes reportan fenómenos inusuales en una base militar. El reportero Thomas Bradley intenta obtener comentarios de los funcionarios de la base, pero recibe el típico sin comentarios. Sin embargo, Bradley observa actividad inusual en la base. Llegada de técnicos civiles. Aumento de las patrullas perimetrales. Helicópteros sobrevolando ciertas zonas. Escribe en su cuaderno: algo sucedió anoche. Algo que los militares intentan encubrir desesperadamente. Mientras tanto, el equipo del proyecto Libro Azul realiza un experimento. Intentan reproducir la interferencia electromagnética registrada durante el incidente. Mediante potentes generadores, crean un campo con las mismas características. El resultado es asombroso. Las computadoras del sistema de lanzamiento comienzan a comportarse exactamente igual que durante el incidente OVNI. El capitán Marley concluye: quienquiera que estuviera controlando estos objetos conocía las frecuencias exactas para piratear nuestros sistemas. Es una coincidencia increíble. O nos estaban estudiando con antelación. El 25 de octubre, a las 14 horas, se lleva a cabo una reunión que no se mencionará en ningún informe oficial. 3 coches negros sin matrícula llegan a la base. Hombres vestidos de civil salen y muestran credenciales de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Confiscan todas las fotografías, cintas de radar y grabaciones de audio de las conversaciones. El coronel Hart intenta protestar, pero le muestran una orden firmada personalmente por el secretario de Defensa. Todas las pruebas materiales del incidente salen de la base en contenedores sellados. Sin embargo, lo que no se puede confiscar permanece: los recuerdos y los cambios en los cuerpos de los testigos. En las semanas siguientes, los 16 militares y 6 miembros de la tripulación del B-52H comienzan a experimentar síntomas extraños. Sueños recurrentes con objetos, recuerdos repentinos de detalles que no percibieron durante el incidente, ansiedad inexplicable al ver una luz naranja. El teniente Jameson lleva un diario personal, violando la orden de confidencialidad. Recuerdo cosas que no estaban allí, o que sí estaban, pero no se suponía que debía verlas. Dentro del objeto había algo, no máquinas, algo vivo. Me miraba y yo lo miraba. Nos entendimos sin palabras. El sargento O'Connor acude al psicólogo de la base quejándose de pesadillas. En sus sueños, ve la Tierra desde el espacio, rodeada de cientos de objetos similares. Observan, esperan, estudian. El capitán Stevens anota en su historial médico: el paciente presenta signos de trastorno de estrés postraumático, pero la causa del trauma está fuera del alcance normal de la experiencia militar. Se recomienda terapia a largo plazo. O'Connor es transferido a otra base un mes después del incidente, al igual que la mayoría de los demás testigos. El mayor Runyan, jefe de tripulación del B-52H, presenta un informe para su transferencia a la aviación de transporte. En una conversación privada, le confiesa a su esposa: ya no puedo pilotar un bombardero. Cada vez que me subo a la cabina, siento que me observan, que en cualquier momento pueden volver y tomar el control. Creemos controlar el arma más poderosa del planeta, pero esa noche me di cuenta de que estamos indefensos.
Su transferencia es aprobada sin reservas. El mando no quiere que un piloto con problemas psicológicos pilote un bombardero estratégico. La investigación del proyecto Libro Azul continúa durante 3 meses. El informe final, elaborado por el teniente coronel Quintanilla, tiene 200 páginas. Sin embargo, la versión desclasificada en 1985 solo contiene 50 páginas. Las 150 restantes siguen clasificadas. En la parte accesible, Quintanilla concluye: el incidente de la base aérea Minot, del 24 de octubre de 1968, no puede explicarse por fenómenos naturales conocidos ni por la actividad humana. Las características de los objetos observados superan el estado actual de la tecnología. La capacidad de influir remotamente en los sistemas de lanzamiento de armas nucleares representa una amenaza potencial para la seguridad nacional. En 1974, el periodista Robert Hastings inicia su propia investigación sobre el incidente de Minot. Encuentra y entrevista a 8 de los 16 testigos. Todos, a pesar de haber firmado un acuerdo de confidencialidad, están dispuestos a hablar. El sargento Hill le dice: «Esto me ha cambiado la vida. Ya no puedo ver el mundo de la misma manera». No estamos solos, y son tan superiores tecnológicamente que somos como hormigas para ellos. Pero lo peor es que están interesados en nuestras armas nucleares. ¿Por qué? Hastings publica una serie de artículos, pero pasan desapercibidos para los grandes medios de comunicación. En 1977, la tragedia azota el mundo. El capitán Patrick McCasley, exnavegante del B-52H, fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero su esposa afirma que no tenía intenciones suicidas. Una semana antes de morir, McCasley le dijo que iba a revelar la verdad sobre Minot. Aseguró tener pruebas escondidas en un lugar seguro. Tras su muerte, no se encontraron. Sus notas y diarios personales desaparecieron. La policía cerró el caso al no encontrar indicios de crimen. En 1985, tras la desclasificación parcial de los documentos del proyecto Libro Azul, los investigadores de OVNIs obtuvieron acceso a algunos materiales del incidente de Minot. Sin embargo, documentos clave permanecieron clasificados. Lecturas de radar, fotografías de alta resolución e informes médicos sobre los efectos a largo plazo en la salud de los testigos. Las solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información fueron denegadas con la siguiente declaración: la divulgación de esta información perjudicaría la seguridad nacional de Estados Unidos. En 1995, el Dr. James McDonald, físico atmosférico de la Universidad de Arizona, realizó un análisis científico del incidente de Minot. Con los datos disponibles, calculó la energía necesaria para las maniobras de los ovnis. Su conclusión: los objetos debieron tener una fuente de energía de al menos 500 megavatios, la potencia de una gran central eléctrica. Al mismo tiempo, no se registró ninguna señal térmica, lo que contradice las leyes de la termodinámica. O bien se trata de una tecnología que utiliza principios físicos desconocidos, o bien nuestros instrumentos no registraron lo que realmente estaba sucediendo. En 2001, se produce un acontecimiento inesperado. El exteniente Robert Jamieson, ahora ingeniero civil, habla en una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa de Washington. Junto con otros exmilitares, da testimonio de la realidad de los ovnis y su interés en las instalaciones nucleares. Jamieson afirma: el 24 de octubre de 1968, una inteligencia desconocida tomó el control de nuestras armas nucleares. Si quisieran, podrían lanzar nuestros misiles o, por el contrario, desactivarlos por completo. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber que nuestra seguridad nacional puede verse comprometida por fuerzas que no comprendemos ni podemos controlar. Tras la rueda de prensa, Jamieson recibe una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea dice: «Has incumplido el acuerdo. Detente de inmediato o habrá consecuencias». Jamieson graba la conversación y se la entrega a los periodistas, pero el análisis forense no puede determinar el origen de la llamada. Una semana después, su casa es asaltada, pero no se roban nada, solo revisan todos los documentos.
Jamieson comprende la advertencia y deja de hablar en público. En 2008, el investigador Thomas Tulien accede a los archivos de la base aérea de Minot mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. Entre los documentos rutinarios, encuentra una extraña anomalía: registros de reparaciones de los sistemas eléctricos de todos los silos de misiles, con fecha del 25 al 30 de octubre de 1968. La magnitud del trabajo es asombrosa. El reemplazo completo de todos los componentes electrónicos de los sistemas de lanzamiento de 10 misiles. El costo de las reparaciones supera los $10 millones de 1968. La causa oficial es daños causados por un pulso electromagnético de origen desconocido. En 2010, el exsargento Michael O'Connor, compañero de servicio de Jamieson en la mina N-07, falleció de cáncer. Antes de morir, le entregó a su hijo un sobre sellado con instrucciones para abrirlo en 10 años. En 2020, el contenido del sobre se hizo público. Se trataba de una descripción detallada de lo que O'Connor vio en las pantallas de seguridad mientras el ovni flotaba sobre la mina. Escribe: las cámaras mostraron algo imposible. El objeto no era sólido. Era energía que había cobrado forma. Vi cómo esta energía penetraba 20 metros de hormigón y acero, como agua a través de un colador. Y dentro de esa energía, había algo que miraba directamente a la cámara. No tenía ojos como los conocemos, pero vio. Sabía que yo lo estaba observando. En 2015, se celebra una reunión de los testigos supervivientes del incidente. De los 16 militares y 6 tripulantes del B-52H, solo 9 siguen con vida. 7 han fallecido por diversos tipos de cáncer. Una coincidencia estadísticamente improbable para un grupo de ese tamaño. La reunión tiene lugar en Minot, cerca de la base. El exmayor Bradford Runyan, ahora jubilado de 78 años, declara: todos sabemos lo que vimos, sabemos que fue real, y sabemos que el gobierno nunca admitirá la verdad, pero tenemos que contárselo a nuestros hijos y nietos para que estén preparados, porque volverán. En 2017, el Pentágono reconoció oficialmente la existencia del AATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa secreto de investigación de ovnis. Entre los casos estudiados por este programa se encuentra el incidente de Minot de 1968. Luis Elizondo, exdirector del programa, declaró en una entrevista: el incidente de Minot es uno de los casos más inquietantes de nuestra base de datos. Demostrar la capacidad de manipular sistemas de armas nucleares es una amenaza existencial. Aún no comprendemos la tecnología que lo provocó. En 2020, una inteligencia artificial que analizaba documentos desclasificados de la CIA encontró una referencia indirecta al incidente de Minot en un informe sobre la actividad militar soviética de octubre de 1968. La inteligencia de señales soviética registró un fuerte aumento de las transmisiones cifradas desde la base de Minot en la noche del 24 al 25 de octubre. Además, los satélites soviéticos registraron radiación electromagnética anómala sobre el territorio de Dakota del Norte. Esto significa que la URSS conocía el incidente, pero no pudo explicarlo. En 2021, el Congreso de los Estados Unidos celebró sus primeras audiencias públicas sobre ovnis, ahora llamados oficialmente fenómenos aéreos no identificados, o FANI, en 50 años. El incidente de Minot se cita como un precedente histórico para los avistamientos modernos. El subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, declaró: observamos características similares en los FANI modernos y en los avistamientos de Minot de 1968. Una aceleración increíble, ausencia aparente de medios de propulsión y la capacidad de desaparecer repentinamente. Esto sugiere que nos encontramos ante un fenómeno persistente cuya naturaleza se desconoce. Hoy en día la base aérea Minot sigue funcionando como un elemento clave de disuasión nuclear estadounidense.
Los silos de misiles donde sobrevolaron ovnis en 1968 se han modernizado, pero siguen activos. Una nueva generación de militares sirve en los mismos búnkeres donde Jamieson y O'Connor vivieron la noche más aterradora de sus vidas. Oficialmente, el incidente del 24 de octubre de 1968 se explicó como múltiples fallos electrónicos debido a una actividad solar inusual. Sin embargo, en conversaciones privadas, los oficiales de la base admiten que la seguridad se reforzó específicamente para protegerse contra anomalías electromagnéticas de origen desconocido. El Dr. Kevin Randle, historiador e investigador de ovnis, escribe en su libro de 2019, el incidente de Minot sigue siendo una de las pruebas más contundentes de la realidad del fenómeno ovni. Múltiples testigos independientes, confirmación instrumental, pruebas físicas y efectos en los sistemas de armas nucleares hacen que el caso sea prácticamente irrefutable. La única razón por la que no se ha convertido en la sensación del siglo es el éxito de los esfuerzos de encubrimiento e intimidación de testigos. En 2022, el nieto del teniente Arthur Bond publicó en línea una grabación de audio, grabada por su abuelo un mes antes de su muerte en 2018. En la grabación, Bond dice algo que había guardado silencio durante 50 años. Cuando los objetos se alejaron, uno de ellos flotó un segundo justo encima de mí. Sentí un mensaje, no en palabras, sino directamente en mi cerebro. Dijeron que nos habían estado observando durante mucho tiempo, que las armas nucleares habían atraído su atención, que estábamos jugando con fuerzas que podían destruirnos no solo a nosotros mismos, sino también perturbar algo mayor. No entiendo qué querían decir, pero el miedo que sentí entonces me persigue toda la vida. En 2023, un grupo de exfuncionarios de inteligencia estadounidenses crea la Iniciativa de Transparencia de UAP. Afirman tener material adicional sobre el incidente de Minot, incluyendo una película de 8 milímetros tomada desde un B-52H. Según ellos, la película muestra claramente el objeto y su estructura interna. Exigen que el Congreso garantice protección para los denunciantes dispuestos a revelar la verdad sobre los ovnis. Hasta el momento sus demandas no han sido atendidas, y la película permanece oculta al público. El físico teórico Dr. Eric Davis, consultor del Pentágono en tecnologías avanzadas, hace una impactante declaración en 2023. El análisis de las anomalías electromagnéticas registradas en Minot revela el uso de tecnología de manipulación del espacio-tiempo. Los objetos no volaban en el sentido tradicional, sino que curvaban el espacio a su alrededor. Esto explica las aceleraciones imposibles y la falta de inercia. Dicha tecnología es teóricamente posible, pero requeriría una energía comparable a la aniquilación completa de la materia. No conocemos ninguna civilización en la Tierra capaz de crear esto. El 24 de octubre de 2023, exactamente 55 años después del incidente, otro suceso inexplicable ocurre en la base aérea Minot. Los sistemas de seguridad de los 10 silos de misiles detectan simultáneamente un campo electromagnético anómalo, exactamente igual que en 1968. Pero esta vez no hay avistamientos visuales de ningún ovni. El incidente dura exactamente 33 minutos, el mismo tiempo que la interacción más intensa de 1968. El mando militar lo declara un fallo técnico, pero fuentes de la base informan de la llegada urgente de especialistas del nuevo Departamento del Pentágono para el estudio de fenómenos anómalos. Hoy, en 2024, la verdad sobre el incidente de Minot permanece envuelta en secreto, pero testigos, documentos y pruebas físicas apuntan a la realidad de lo sucedido. 16 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presenciaron algo que cambió su comprensión de la realidad. Los sistemas de lanzamiento de armas nucleares habían sido tomados por una fuerza desconocida, y lo más inquietante es que aún desconocemos quién o qué era, de dónde provenían, ni por qué tenían tanto interés en nuestra arma más destructiva. El exsargento Robert Hill, uno de los últimos testigos vivos, declaró en una entrevista de 2024: «Soy un anciano, no tengo nada que perder, así que les diré la verdad. Siguen aquí, están observando,
Cada lanzamiento de misil, cada prueba, cada movimiento de armas nucleares, lo saben. El incidente de Minot fue una advertencia. Construimos un arma capaz de destruir el planeta, y eso llamó la atención de otros. La pregunta no es si existen. La pregunta es qué harán cuando decidan que hemos ido demasiado lejos. La base aérea Minot guarda sus secretos. Los documentos desclasificados presentan lagunas, párrafos censurados y páginas faltantes. Los testigos se van uno a uno, llevándose consigo la verdad, pero los hechos permanecen. El 24 de octubre de 1968, objetos de origen desconocido sobrevolaron misiles nucleares estadounidenses, demostrando la superioridad tecnológica y la capacidad de controlar nuestra arma más poderosa. Esto no es una teoría de la conspiración ni una leyenda urbana. Es un hecho documentado, confirmado por el ejército estadounidense. La historia del incidente de Minot narra cómo la humanidad, ante algo incomprensible, optó por ocultar la verdad en lugar de admitir su propia vulnerabilidad. Es la historia de la valentía de los militares que cumplieron con su deber ante lo desconocido. Y es una advertencia. No estamos solos en el universo. Y quienes nos observan poseen poderes que invalidan todas nuestras armas. La pregunta es si son observadores, protectores o jueces, listos para juzgar a una civilización que juega con las fuerzas de la aniquilación. Dakota del Norte, octubre de 2024. Un viento frío sopla sobre las llanuras desérticas que rodean la base aérea de Minot. En algún lugar subterráneo, en sarcófagos de hormigón armado, duermen misiles balísticos intercontinentales, silenciosos guardianes del apocalipsis. Una nueva generación de oficiales monta guardia en los mismos búnkeres donde se desarrolló uno de los dramas más misteriosos de la Guerra Fría, hace 56 años. Conocen la versión oficial sobre un fallo electrónico, pero a veces, durante las largas horas de guardia nocturna, cuando el búnker está en un silencio sepulcral, escuchan susurros de colegas mayores sobre la noche en que el cielo sobre Minot se abrió y liberó algo inexplicable, y cada uno de ellos teme en secreto oír ese mismo zumbido de baja frecuencia que los precedió. Esta historia se basa en hechos reales que ocurrieron en la base aérea de Minot el 24 de octubre de 1968. Las fuentes utilizadas incluyen documentos desclasificados del proyecto Libro Azul, expediente número 12548, declaraciones de testigos recogidas por los investigadores Robert Hastings y Thomas Tullien, informes oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, parcialmente desclasificados en 1985 y 2020. Entrevistas con testigos sobrevivientes publicadas en diversas fuentes desde 2001 hasta 2024. Análisis de datos de radar y material fotográfico realizado por expertos independientes. Audiencias del Congreso de la UAP 2021 a 2023. Investigación científica del Dr. James McDonald y el Dr. Kevin Randle. Todos los nombres, fechas, lugares y eventos clave corresponden a hechos documentados. Los diálogos y las reacciones emocionales se recrean con base en testimonios escritos y entrevistas a testigos. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios. ¿Crees en los ovnis? Quizás hayas visto algo